Bien, la enseñanza de hoy titula Volver a ver. Y vamos a empezar leyendo esta parte de la Biblia en Marcos, que es muy bonita, que habla de la historia de un ciego que tiene por nombre Bartimeo. Y me gusta ver que hay personas en la Biblia que tienen un nombre, porque muchas personas simplemente los mencionan, ¿no? El leproso o el endemoniado, o qué sé yo, ¿no? Tal persona, la mujer de flujo de sangre, no sé, de los milagros que Jesús realizó. Pero en este caso, este ciego tiene un nombre y se llama Bartimeo, que significa hijo de Timeo. Y al tener un nombre, entonces entiendo yo que era una persona conocida de ese tiempo. Era notorio a todo el pueblo de Israel allí que existía un mendigo y que era ciego. Vamos a leerlo, vamos a ir directamente a Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es una historia muy bonita, es una historia muy conmovedora. Vamos a ilustrar un poco la escena. Como les digo, si hablan un nombre en la Biblia es porque era una persona conocida de ese tiempo. Era notorio, esto fue un milagro, era Bartimeo que estaba ahí, era un ciego, era mendigo, era conocido por el pueblo. Así que el milagro de Jesús fue notorio. Y me gusta porque él estaba sentado junto al camino mendigando, pidiendo limosna. ¿Cuántas veces no hemos visto cuando hemos pasado por las calles? Muchas veces, creo, todos nosotros, que hay personas que están piden caridad, que por favor, una limosna, por amor a Dios, quiero comer. Y ahora inclusive en este tiempo de la cuarentena, ¿no? De la llamada pandemia, tantas personas que no necesariamente eran mendigos, pero que estaban pidiendo colaboración. Algunos salen con bandera blanca, yo he visto madres de familia que salen con su bandera blanca, mendigando prácticamente, pidiendo que tengan compasión, que no tienen para dar de comer a sus hijos, por favor, cualquier cosa, una fruta, un sencillo, por favor, para alimentar a mi familia. Entonces vemos una persona que estaba sufriendo porque era ciego. No podía valerse por sí mismo, tal vez, por su ceguera, no sé, no tenía muchas capacidades, habilidades para trabajar. Hay personas en la sociedad que sí tienen, a pesar de ser discapacitados, o como le llaman invidentes, pueden hacer cosas manuales, pueden trabajar de alguna forma y pueden ganarse la vida. Pero en este caso, Bartimeo no podía, porque tal vez pues, no tenía esas capacidades, inclusive intelectuales, como para poder trabajar en algo, o la sociedad en ese tiempo, con el Imperio Romano, tal vez no favorecía a la gente con discapacidad, no lo sé, pero estaba mendigando Bartimeo. Bartimeo, nuestro hermano Bartimeo, ¿saben? Estaba mendigando junto al camino. Y había una gran multitud. Imagínense, ilústrense en este momento en su mente una gran multitud, cientos de personas que seguían a Jesús justamente por la fama, por la reputación de Jesús, de hacer milagros sorprendentes, de tener compasión de la gente. La gente lo veía como un profeta, y algunos decían: ¿será él el Cristo? Porque estos milagros no lo hace un hombre. Es sorprendente lo que hace este hombre. Y lo seguían a Jesús. Eran cientos de personas que querían recibir un milagro de Jesús. Pero ¿saben qué? Jesús no sanaba a todo el mundo. No sanaba a todo el mundo, sino a aquellos que él había predestinado. Siendo Dios, en forma de hombre ahora, en la persona de Jesús, estaba caminando en esta tierra. ¿Se imaginan? Y los hombres vieron su gloria como
la del unigénito Hijo del Padre, que estaba entre ellos. Y de pronto, Bartimeo escuchó a la multitud, porque no podía ver que estaba viniendo Jesús. Escuchó a la multitud. Supo que estaba ahí Jesús, y él ya le habían hablado de este Jesús que hacía milagros. Jesús el Nazareno que hacía milagros. Entonces él dijo, tal vez pueda recibir un milagro ahora. Y yo sé que voy a recibir un milagro ahora. Esta es la oportunidad. Jesús está por aquí y yo necesito un milagro. Voy a ir a él porque sé que él me va a sanar, dijo en su mente. Y entonces no perdió la oportunidad. La oportunidad de su vida se le había presentado. No solamente que iba a poder sanar, porque él estaba seguro que iba a sanar, y vamos a verlo por qué, sino que también estaba el Hijo de Dios, estaba el Cristo aquí, porque él lo creía. No sé cómo, pero él lo sabía. Sabía que él era el Hijo de Dios. Él era el Cristo, el Mesías esperado. Él, siendo judío, su esperanza era en el Cristo, y él sabía que estaba caminando ahí cerca y no iba a desperdiciar esa oportunidad. Vamos a leer el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba muchísimo, y la gente se estaba comenzando a hartar de él. Algunos simplemente querían que se calle ese mendigo porque hacía mucho escándalo. Otros no soportaban que le llamase a Jesús, que podía ser visto como un profeta, que le llamase el Cristo a este profeta. Algunos no soportaban, entonces por eso lo callaban. Dice que lo reprendían, ¿no? Cállate, no digas ya, silencio, vete para allá. Lo menospreciaban. Un mendigo está muy acostumbrado al menosprecio de las personas, y él no le importaba ese menosprecio. Versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, esta frase, Hijo de David, significa el descendiente del rey, el Cristo. Eso le estaba diciendo a Jesús. Hijo de David. Le decía que él era el Mesías, él era el Cristo, y él lo creía. No solo que creía que Jesús era el Cristo, sino que creía que Cristo le iba a sanar a él. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Ahora, al yo leer mandó llamarle, es que había tanta multitud que Jesús no podía acercarse de alguna forma a Bartimeo, porque era una gran multitud. Imagínense como las protestas que ahora han ocurrido en las calles por la gente que ha salido a protestar contra la cuarentena, ¿no? Han visto cómo se han llenado las calles, o gente, por ejemplo, que sale a las calles acá por las procesiones, no sé. Yo he visto multitudes de gente en persona, y a veces pues no puedes ni cruzar la pista porque es imposible. Cuando hacen una marcha, están pasando ahí marchando, no sé, desfiles, no puedes cruzar la pista, no puedes ir de allá para aquí porque hay mucha gente. Yo me imagino que en ese tiempo había tanta gente que Jesús pues no podía acercarse de alguna forma. Y acá el versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, le dijeron, levántate, te llama. Ahora, Bartimeo estaba mendigando toda su vida y tenía la oportunidad, como les dije, de oro, de poder estar delante del Hijo de Dios y de recibir la sanidad. Entonces era una multitud tan grande que él necesitaba acercarse de alguna forma, y él, su única forma era gritar nada más, porque era una gran multitud. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Ya? Yo imagino la desesperación de Bartimeo, ¿no? Y le ayudaban, supongo, a llegar. Dice que cuando arroja su capa, fue a Jesús, y yo entiendo que al arrojar su capa, él no le interesó perderla. Él estaba seguro que no iba a volver a mendigar porque ya no iba a ser ciego, no le importó. Porque se imaginan, este mendigo justamente tenía una capa para protegerse del frío, porque iba a mendigar hasta tarde, hasta noche posiblemente, y necesitaba una capa para poder cubrirse. Entonces él dejó la capa y no le interesó la capa, no tuvo ya ningún valor para él, se la robaban, no le importó, y él fue a Jesús. Luego dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Jesús quería escuchar y quería que nosotros podamos leer esto, porque ¿ustedes creen que Jesús no sabía lo que él quería? Claro que sí, Jesús lo sabe todo.
Jesús es Dios. Jesús sabía lo que necesitaba. Tampoco se quería burlar de él, sino quería que confiese el mismo ciego qué es lo que necesitaba. Así como cuando nosotros nos acercamos a Jesús, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, dice que seremos salvos, y crees en tu corazón. El ciego creía en su corazón que podía recibir el milagro y lo dijo con su boca. ¿Qué dijo? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y en ese momento él pudo ver. Ahora, cuando entendemos que él dice que recobre la vista, entiendo que este Bartimeo sí sabía lo que significa ver. Porque él dijo que recobre la vista. No era un ciego de nacimiento. Acá dice que recobre la vista, o sea que quería volver a ver. Volver a ver. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, hemos leído esta parte, vamos a ir ahora a 4 partes que les quiero traer al día de hoy sin extenderme demasiado. La primera la estoy titulando para glorificar al Padre. Voy a leerles Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, Jesús vino para glorificar al Padre, y justamente Bartimeo fue sanado para glorificar al Padre. ¿Sí? Los milagros de Jesús, ¿por qué es que ocurrían? Justamente ocurrían porque iban a glorificar al Padre. Pero también ¿por qué ocurrían los milagros? Para libertar a un escogido de algún azote, de alguna enfermedad. ¿Para qué más ocurrían los milagros de Jesús? Para hacer correr las noticias del Evangelio en el mundo antiguo. Como sabemos, en ese tiempo no había noticieros ni teléfonos inteligentes en la cual se podía filmar algo y la noticia podía viajar a través de los diferentes países y escuchar alguna noticia, algún mensaje. No corría así la noticia, pero los milagros que ocurrieron de Jesús ayudaron a que corriesen las buenas nuevas por todos los lugares, por todas las regiones de ese sitio, principalmente por Jerusalén. Pero en cuarto lugar podríamos decir también que los milagros de Jesús se obraron para dar una enseñanza espiritual a sus apóstoles primeramente, pero también a todos sus discípulos hasta hoy. Hablo también de nosotros, sus discípulos, en lo que yo llamo parábola viviente, que lo que ocurría se convertía en una parábola. Parábola, ojo, yo lo dije en uno de los estudios, no significa una enseñanza moral. Es un concepto equívoco. Una parábola es una historia con personajes reales, pero que representan y que ilustran algo más grande, con contenido espiritual, algo que habla del reino de Dios. Eso es una parábola, ¿sí? Así que no es algo moral. Entonces yo podría llamar que los milagros de Jesús son como una parábola viviente, porque Jesús, con cosas tan grandes, a los apóstoles les enseñaba principios fundamentales, rudimentos de la fe, y también a nosotros mismos. Bueno, entonces como les dije, en primer lugar, ¿por qué ocurrieron los milagros de Jesús? Para glorificar al Padre. Y como ya les leí, Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Para hacer correr las noticias del Evangelio, claro que sí. Vamos a ver Mateo 11:3-5, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Eso es lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. En ese momento predicaron en toda la tierra conocida los apóstoles y llegó el Evangelio
hasta lo último de la tierra conocida en ese tiempo. Sí, eso es lo que pasó. ¿Por qué más Jesús obraba milagros entonces? En este caso, para libertar a un escogido suyo. Jesús nunca obró un milagro simplemente para que esa persona sanase y de pronto volvía al pecado, ¿no? Alguien que de repente estaba bastante de borracho, estaba con mujeres, qué sé yo, estaba en una vida perdida y de pronto cae una enfermedad y se siente muy mal, busca a Dios y cuando el Señor Jesús lo sanó, de pronto él vuelve al pecado. Eso jamás podía ocurrir. Era para libertar a un escogido. ¿Sí? Segunda a los Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces hablamos de los escogidos de Dios. El Señor va a los suyos, como el buen pastor que les hablé en uno de los estudios, deja las 99 y va por esa oveja para salvar lo que se había perdido, a un escogido del Señor. Finalmente, ¿por qué se obraba milagros en ese tiempo? Me refiero al ministerio de Jesús, para dar una enseñanza espiritual a sus apóstoles, como les dije, pero también a todos sus discípulos. Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sí? Quiero contarles una pequeña historia muy rápidamente para entender, ilustrar bien lo que pasó con la capa. La capa también simboliza algo en la Biblia, en lo espiritual. Yo recuerdo cuando estaba de vacaciones en una playa, cuando era adolescente, recién me convertí, me acuerdo, tenía como 14, 15 años más o menos tenía, cuando recién me convertí, y conocí a un niño que le decían el Chavito. Ya era un niño que trabajaba como de jalador, que le decimos aquí, ¿no? Jalador, que pasa la voz para que entren a comer al restaurante, ¿no? Jalador le decimos aquí. Entonces pasaba la voz para que la gente vaya a comer, vengan a comer y todo eso. Y bueno, como que nos hicimos con mis primos, nos hicimos como que amiguitos, ¿no? De este tal Chavito. Y recuerdo bien claro, para mí fue una gran enseñanza de vida, que una vez, una tarde, estábamos en la playa, ya eran como que las 5, ya en cualquier momento empezaba a atardecer, estaba saliendo el mar y el niño se quedó dormido, porque cuando fuimos a caminar lo encontramos ahí dormido, como que se hizo como un castillo de arena y se quedó adentro dormido, ¿no? Y el agua ya lo estaba para mojar. Y lo despertamos, oye, le dijimos, mira, ya te va a mojar el agua, ya despierta. Y él con toda confianza, porque era un niño muy pobre, dijo, ya, sí, tienes razón, voy a buscar mi polo. ¿Tu polo? Dije, ¿dónde has dejado tu polo? Ahí en la roca, dijo. ¿En la roca? Y yo me puse a pensar, yo no dejaría mi polo nunca en la roca porque se lo pueden robar, ¿no? Porque mi polo me ha costado, ¿no? En ese tiempo dije, bueno, me han regalado el polo, no recuerdo, o me lo he comprado yo, pero me ha costado dinero, no podría dejar mi polo de tal marca allá en la roca, ¿no? Alguien se lo va a jalar. Y entonces dije, no le creo. Y lo acompañamos hasta la roca y efectivamente su polo estaba ahí donde lo dejó él. Y ¿saben qué? Nadie se atrevía a robar eso porque ¿quién necesitaba algo de un pobre, no? Eso es lo que pensé yo. Entonces mi enseñanza fue, este niño no tiene temor de desprenderse de algo. Es tan pobre que no tiene temor de desprenderse de alguna cosa. Diferente de un rico. El rico tiene temor, no descansa. En la Biblia habla incluso que Dios le ha dado a los ricos, pero no tiene la capacidad de disfrutar lo que tiene. Están en su mente con sus empresas, sus emprendimientos y no tienen descanso. Si muero, ¿con quién se queda todo esto? Si en esta noche hay un temblor, voy a perderlo todo, un terremoto, se puede quemar esto, me pueden robar acá, puedo perder, y no tiene descanso su mente. Entonces yo recibí una gran lección de este niño Chavito y me hace recordar a Bartimeo en su mendicidad. A Bartimeo no le importaba nada, dejó su capa. Dejar la capa simboliza el dejar tu vida atrás y seguir a Cristo. Cuando dejamos nuestra capa atrás espiritualmente, es que dejamos nuestra vida atrás. Ponemos la mano en el arado, pero no volteamos atrás.
seguimos con la mira, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y seguimos a Cristo. Eso es lo que pasa. No volteando atrás, no como la mujer de Lot, que volteó atrás para ver lo que se quedaba ahí en Sodoma y Gomorra, porque ella dijo, estoy perdiendo mi gran casa, mi gran mansión, no sé por qué eran adinerados también ellos, estoy dejando todas mis cosas atrás y se están quemando en Sodoma y Gomorra, y en su corazón deseaba volver, y de pronto se convirtió en una estatua de sal o de piedra. Murió la mujer. Entonces, nosotros como cristianos no volteamos atrás, no deseamos el mundo, no queremos el mundo, queremos a Cristo, porque para eso hemos nacido. Eso es lo que significa la capa. Al dejar su capa fue con fe, ya que al dejar esta prenda tan importante para un mendigo, quien pasaba, como les dije, horas en la calle hasta tarde soportando el frío, con tal de obtener algo de caridad de la gente, a la cual de repente causase lástima, lo ven al pobre cieguito que está ahí, les da lástima, y así ganar algo de dinero o comida para subsistir un día más, al dejar su capa atrás y no importarle que tal vez al dejarla alguien la podía tomar del piso, tal vez otro mendigo que sí podía ver, la tomaba la capa. Tal vez un rico no, porque un rico no va a necesitar una capa de un mendigo, pero tal vez otro mendigo sí, se la roba y dice, me la llevo. No le importó. No había vuelta atrás con Bartimeo. ¿Sí? Nadie le iba a sustraer su capa, y si la sustraían, pues qué le importaba, dijo él, ¿no? Si la sustraen bien, si no, no me importa nada, yo voy a Cristo. Y él fue a Cristo. Ni siquiera se le pasó por la mente, si dejo mi capa, yo muy ilusionado de Jesús Nazareno y tal vez no sano, eso no se le pasó por la mente tampoco, mi esfuerzo de ir a Él, ser menospreciado y reprendido delante de esta gran muchedumbre, haya sido en vano tal vez. De repente yo voy y dejo mi capa y no me sana. No se le pasó por la mente eso a Bartimeo. Él no pensó que iba a quedar en ridículo. Él actuó con certeza. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fue con fe hacia Cristo. Eso mismo pasa cuando nosotros vamos a Cristo la primera vez. Nos acercamos a Él con confianza y sabiendo que solo en Él está la respuesta a nuestro mal. Es así como debemos ir a Cristo, todo el tiempo. Las personas que están aquí, como las personas que me vayan a escuchar en el podcast, que de repente no han ido a Cristo, no hay nada mejor en esta vida que ir a Cristo. Cristo alivia nuestros males, nuestros pesares. Como dijo Jesús, venid a mí todos los que estén fatigados y cargados, y yo os haré descansar, porque ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús va a quitar esa gran carga que tenemos, vamos a dejar nuestra vida atrás y vamos a ir a Cristo. ¿Saben qué glorioso es esto? Ir a Cristo, al Creador de todas las cosas, al mismo Dios. Como Bartimeo, nosotros hemos ido a Él. Es real, no es una ficción. No es una ficción. No es como que ahora escuchas mi voz, tú dices, pues no existe la voz de que esto es un robot el que está hablando. Pues no. Por más de que las personas que escuchen el podcast no me vean, escuchen mi voz es real. La palabra de Dios está escrita en este libro que se llama Biblia, y su palabra es real. Nos habla a través de este libro, con esta parábola viviente, que es la historia que ocurrió en verdad con este ciego llamado Bartimeo, nuestro hermano Bartimeo, que lo vamos a ver, que creyó en Cristo y lo dejó todo y siguió a Cristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros, dejar nuestra capa atrás, dejar nuestra vida atrás. No nos importa que esté quemándose nuestra gran mansión en Sodoma y Gomorra, que nos ha costado mucho, que nos ha tomado años el construirla, el tenerla ahí. No nos importa nada. Vamos a Cristo, porque Él está ahí y yo lo sé. Y necesito ser sanado, necesito recobrar la vista. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio la vida. Y justamente el hecho de estar ciego, el de no ver, también es un símbolo en la Biblia. Dios nos dio la vista espiritualmente. Podemos ahora verle, podemos conocer
al Creador a través de Cristo, uno de los que estaban con Jesús le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dijo, ¿qué? ¿Tanto tiempo han estado conmigo y no han visto al Padre? Cuando estamos con Jesús conocemos a Dios. Cuando estamos con Jesús vamos a conocer a Dios. No necesitamos conocer a Dios a través de una meditación trascendental, a través de tomar ciertas hierbas de ayahuasca o de drogas y que vamos a ver a los dioses y a los aliens, a través de una religión, sino que al estar con Cristo conocemos a Dios, porque nadie ha visto al Padre, solo el unigénito de Dios ha visto al Padre. Y Él puede revelar al que Él desee a Dios. Así que solo es a través de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que debemos ser como Bartimeo, dejar nuestra capa atrás, dejar todo atrás, no nos importa nada al final, porque tenemos a Cristo y eso es todo. No me importa perder mi capa, que se quede ahí, que se la roben mi capa. No me importa. No importa la humillación, que todos los hombres me estén criticando, me estén juzgando, me estén menospreciando, me estén reprendiendo. Yo voy a Cristo. Tengo la oportunidad de mi vida. No se presenta todos los días. No es como una entrevista de trabajo. Tengo un trabajo que es el gran trabajo de mi vida. Voy a ganar mucho dinero. No es eso. No es que tengo la oportunidad de mi vida. Voy a viajar al extranjero. No es que tengo la oportunidad de mi vida. Una mujer puede decir, me voy a casar con un millonario. No se presenta todos los días. Voy a ir a vivir a otro país y voy a ser muy feliz con muchos carros y muchas casas. No, es la gran oportunidad de tu vida. Es el Creador que está delante tuyo. ¿Lo tomas o lo tomas? Voy a finalizar esta enseñanza leyendo Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros podemos ver. Y me gusta el verso que justamente coge que no hay cosa que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ni la muerte ni la vida. Y yo medito, ¿por qué dice la vida? Porque hemos sido llamados los escogidos de Dios eternamente, desde la eternidad. Y cuando nacemos, desconocemos a Dios por nuestra naturaleza de pecado, por nuestra corrupción que mora en la carne. Desconocemos a Dios. De alguna forma el sentido espiritual nos estaba llamando todo el tiempo, pero al encarnar, al volvernos carne, al volvernos hombres, mujeres, nos olvidamos de Dios y somos enemigos de Dios hasta cuando Cristo nos llama y vamos a Él. Por eso nosotros lo podemos volver a ver. La voz de nuestro pastor nos llama y hacemos caso y obedecemos a su llamado. Volver a ver, como viendo al invisible, nosotros volvemos a ver, porque estábamos ciegos, no podíamos ver. Así que, para finalizar, les dejo eso. Meditemos acerca de la vida de este ciego, de este mendigo. Nosotros, como hombres, somos nacidos en carne y somos como unos mendigos, buscando tal vez quien se compadezca de nosotros, mendigando todos los días sin tener sentido nuestra vida, mendigando y mendigando todos los días, mendigando y mendigando con la garganta gastada, una limosna por amor a Dios, compadézcanse de mí por favor, sentado ahí. Pero de pronto sabemos que está Cristo aquí en el mismo lugar, está en mi ciudad, está cerca mi vida y yo a tientas busco cómo andar, busco cómo levantarme, me levanto y el Señor me dijo que vaya a Él y Él me sana. Me da la vista y puedo ver y puedo conocer a Dios. Qué bonito es esto. Esta ha sido la enseñanza de hoy, titulada Volver a ver.